Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y a América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos también en fin de semana, en donde aprovechamos para hacer un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Antes de iniciar, vamos hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta el más reciente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues suma y sigue un día más. Hoy volveremos a rozar, si no a superar, los 300.000 nuevos casos. Si al final de la jornada se confirma esa cifra, nos encontraremos con que los casos globales de COVID-19 habrán superado los 41 millones. A esta hora, la contabilización está por encima de los 40.900.000. Los fallecidos ascienden a 1.126.000, según las cifras que actualiza a diario la Organización Mundial de la Salud. América, ya lo saben, es de largo la región más azotada, con 19 millones de infectados. Pero la novedad de estos próximos días es que, sin duda, Europa va a volver a recuperar el segundo lugar, superando al sureste de Asia. Hoy todavía los separan alrededor de 300.000 afectados en favor de esta última zona del mundo, pero al ritmo de los últimos días, a principios de la próxima semana, Europa se va a poner en segundo lugar. Hoy está en 8,5 millones de afectados y es la región donde los casos diarios avanzan más rápidamente, a un ritmo estos días de unos 150.000 de media por jornada. El diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 ha avanzado mucho respecto a hace 6 meses y eso también explica parte del aumento de casos confirmados. Pero la realidad es que estamos en el momento de mayor incidencia detectada de la pandemia mirando la globalidad de la Tierra. En este contexto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, ha admitido que el mundo muestra síntomas de fatiga en la lucha contra la COVID-19, pero también ha advertido de que es durante este cansancio cuando este coronavirus aprovecha para expandirse. Así que es importante ahora que todos los gobiernos del mundo se centren en romper la cadena de transmisión, identificando el mayor número de casos posible, aislándolos y poniendo en cuarentena a posibles contactos. Y por cierto, la OMS ha comenzado una campaña en la que pide a personas de todo el mundo que se graben cantando el clásico de la música disco de los 70, el We Are the Family. El objetivo es convertirlo en una suerte de himno en la lucha contra la pandemia. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana uno de los temas que abordamos en Coronavirus, la pandemia, tuvo que ver con las personas que hoy por hoy enfrentan una lucha para combatir el cáncer o sobrevivientes de cáncer. ¿Cómo viven en medio de esta pandemia de COVID-19? Bueno, pues advierten de un posible incremento de muertes por cáncer de mama al suspenderse las pruebas de diagnóstico durante esta pandemia. Las mujeres se han enfrentado por años a una de las batallas que deja cicatrices no solo físicas, sino que también en su salud mental, que para ganar tienen que aprender a sobrevivir cada etapa del cáncer de mama. A la meta de la vida no llegan solas, cruzan el camino acompañadas de una red social de apoyo integral. Sin embargo, otras se quedan en el trayecto. Se estima que 8 de cada 10 mujeres en el mundo podrían enfrentar este tumor mamario. Los primeros hallazgos datan del año 1600 a.C. en Egipto. En un papiro se describe el diagnóstico de 8 mujeres, mientras que en el siglo XXI un informe de la Organización Panamericana de la Salud visualiza que para el año 2030 aumentará 34% los diagnósticos de cáncer de mama.
Sin embargo, este problema de salud mundial podría agudizarse al tener en medio la pandemia COVID-19. Oncólogos internacionales advierten de un alza mayor de lo analizado por los organismos de salud, debido a que, durante este tiempo de la emergencia, con la reconversión hospitalaria, el cierre de espacios para el diagnóstico y la falta de tratamiento, se dejó de atender a las mujeres con un tumor mamario. Las personas con cáncer representan un riesgo de infección asociada a tratamiento, cirugía, terapias, por lo que deben extremar precauciones para prevenir y evitar infecciones por COVID-19. Expertos de Europa y América coinciden que esta crisis sanitaria ha interferido en el tratamiento habitual de enfermedades graves y de mayor incidencia como el cáncer de mama. En el mundo, más de 2 millones de mujeres son diagnosticadas al año, siendo la primera causa de muerte en este sexo. De acuerdo a un análisis hecho en España, muestra que COVID-19 ha tensionado el sistema de salud público por la cantidad de pacientes enfermos, la mayoría hospitalizado por requerir ventilación invasiva. Además, el personal de salud fue concentrado para la atención. Por lo anterior, se ha interrumpido las cirugías y por consiguiente, un incremento de pacientes afectadas de cáncer de mama se ha detectado sin poder recibir un tratamiento primario durante este tiempo. Aunado a que con las medidas de confinamiento ha imposibilitado la atención presencial y las detecciones quedaron suspendidas. En el mundo son escasos los estudios relacionados con COVID-19 con cáncer de mama. Sin embargo, se advierte que el retraso de los diagnósticos para detectar este tumor en estadio inicial, cuando se puede tratar, traerá a largo plazo un impacto sobre la mortalidad. Informó Isaura López Villalobos. Le preguntamos también al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez en torno al cáncer de mama, que por cierto esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Lucha en contra del cáncer de mama, y nos explicaba que hay un riesgo en el aumento de casos de tumores malignos mamarios. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. Hace varios años ya rebasó al cáncer cervicouterino y constituye hoy la segunda causa más importante de cáncer en el mundo, solo después del cáncer pulmonar. Alrededor de 1.8 millones de casos se diagnostican cada año, de acuerdo a cifras de la propia Organización Mundial de la Salud. Y lamentablemente, 1/3 de las mujeres que padecen cáncer de mama fallecen cada año. El cáncer de mama en México, de igual forma, es la neoplasia más frecuente en la mujer. Y lamentablemente hay una diferencia significativa entre los diferentes países también respecto de la fase en la que se diagnostica el cáncer de mama. En los países desarrollados se considera en general que existe una detección más temprana de la enfermedad y se ha encontrado que lamentablemente en países con bajos niveles de ingresos económicos, en general con condiciones socioeconómicas más apremiantes, la detección del cáncer de mama es menos oportuna, es más tardía. Y hago énfasis en este punto porque el cáncer de mama debe detectarse a tiempo si queremos entonces tener resultados óptimos en la terapéutica. Por ejemplo, una mujer detectada en el estadio 1 puede tener hasta 90% de posibilidades de sobrevida a 5 años, lo cual es equivalencia a curación. Una mujer que tiene detección en el estadio 2 reduce esa posibilidad aproximadamente al 80%, pero una mujer que se detecta en el estadio 3 o en el estadio 4 reduce sus posibilidades hasta el
60 y 40% respectivamente. En cáncer de mama es un poco difícil hablar de prevención porque solamente el 12% de esta malignidad tiene un antecedente genético en el que se ha descrito perfectamente una alteración, una mutación en dos genes conocidos como BRC de breast cancer tipo 1 y tipo 2, solo en el 12%, de tal manera que si se detecta esta alteración en estos genes, se podría, digamos, actuar de manera preventiva. Primero, lógico, con detecciones tempranas, pero también se ha llegado al nivel de sugerir si existe mucha carga genética, mucha carga familiar, de antecedente familiar, y además la mutación de estos genes a que las mujeres realicen mastectomías, ¿no? Hay muchas mujeres que han optado por esta decisión, incluso mujeres del ámbito público como Angelina Jolie, que fue un caso muy señalado, muy comentado, de mastectomía bilateral preventiva en vista de tener toda esta carga genética. Pero eso solamente ocurre en el 12%. En el 88% restante no podemos determinar una causa específica de etiología del cáncer de mama. Hay factores contribuyentes, Belén, y esos factores contribuyentes incluyen obesidad, vida sedentaria, incluyen ingesta de alcohol, tabaquismo, incluyen lo que se conoce como la ventana estrogénica amplia, que significa las mujeres que empiezan muy temprano con sus ciclos menstruales, menarca temprana, y las mujeres que terminan tardíamente también con sus ciclos menstruales, lo que conocemos como menopausia tardía. Bueno, este amplio periodo de exposición estrogénica se ha sugerido puede influir en la aparición de cáncer de mama. También la nuliparidad, el no tener hijos y el no amamantar se considera que han sido factores contribuyentes a la aparición de cáncer de mama. Pero son factores contribuyentes, no se han podido determinar como factores causales. Entonces, por eso la detección temprana es fundamental en cáncer de mama. Vamos a China. Ahí se encuentra nuestro compañero Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Casi 11 millones de análisis en 5 días. Esa ha sido la expeditiva medida que ha tomado la ciudad oriental china de Qingdao para frenar el último rebrote en el país asiático. El pasado día 11, Qingdao detectó 12 nuevos casos de coronavirus, en lo que constituyó el primer rebrote en territorio chino desde los focos que hubo en julio en Xinjiang, en el noroeste, y en la provincia nororiental de Liaoning. Tras esos casi 11 millones de análisis, ni un solo positivo. Solo los 13 detectados en los primeros días en el Hospital de Dolencias Pectorales de Qingdao, donde también había un caso asintomático diagnosticado a un viajero procedente del Reino Unido. Las autoridades sanitarias han concluido que el rebrote se produjo de manera interna en el centro hospitalario, después de una mala desinfección del aparato de tomografía axial computarizada, el TAC, tras su uso por parte de un infectado. Los orígenes, sin embargo, se remontan al pasado 24 de septiembre, cuando se diagnosticaron 2 infecciones de coronavirus a 2 trabajadores del importante puerto de Qingdao, que recibieron tratamiento en ese mismo hospital. Su infección se habría debido al contacto con restos del virus en el embalaje de productos congelados. Precisamente este fin de semana, las autoridades sanitarias chinas han asegurado haber hallado por primera vez muestras vivas del coronavirus en el envasado de bacalao congelado. Este hallazgo podría significar que el coronavirus usa los productos refrigerados como portadores, lo que posibilitaría su propagación transfronteriza y a larga distancia, aunque perjura Pekín, el riesgo para los consumidores es muy bajo. No así para los trabajadores del sector que no usen la protección adecuada.
Por lo demás, a juzgar por las cifras oficiales, la situación pandémica en China parece controlada y no se han anunciado nuevos fallecimientos por la COVID-19 desde el 17 de mayo. En el parte de este lunes, las autoridades sanitarias han asegurado que hay 249 infectados activos, entre los cuales hay 4 en estado grave y 401 casos asintomáticos en observación. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más a este programa especial de Coronavirus, la Pandemia. Diversos organismos internacionales insisten en no bajar la guardia en esta lucha que se sigue para combatir el cáncer de mama. Sobre todo hacen este llamado en medio de esta pandemia de COVID-19. Las personas que tienen cáncer o que están recibiendo tratamiento para el cáncer a menudo presentan un mayor riesgo de contraer cualquier tipo de infección. Estas infecciones pueden ser más graves que en las personas que no tienen cáncer. Es importante que los pacientes y sus cuidadores conozcan los signos de una infección y cuándo buscar ayuda. El cáncer en sí puede aumentar el riesgo de contraer una infección grave, así como ciertos tipos de tratamientos contra el cáncer. Este 19 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, tumor que mata al año a 8.8 millones de personas en el mundo. Es la segunda causa de muerte en el planeta, según la Organización Mundial de la Salud. Casi 1 de cada 6 defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. El cáncer de mama es de los primeros 5 tipos de tumores malignos que se registran. En primer lugar se encuentra el pulmonar, le sigue el hepático, colorectal y gástrico. Y uno de los principales factores de riesgo en el cáncer de mama es ser mujer. El consumo de tabaco y de alcohol, la mala alimentación y la inactividad física son los principales factores de riesgo de cáncer en el mundo, y lo son también de otras enfermedades no transmisibles. Algunas infecciones crónicas, particularmente frecuentes en los países de ingresos medios y bajos, son también factores de riesgo de contraer un cáncer. Cerca del 15% de los casos de cáncer diagnosticados se atribuyeron a infecciones, especialmente las causadas por Helicobacter pylori, los papilomas humanos, los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que uno de los factores principales para desarrollar cáncer de mama, entre muchos otros, claro, está la ingesta de cárnicos. Otro aspecto que es importante comentar es que lamentablemente la edad de aparición promedio se está reduciendo. Cada vez hay mujeres más jóvenes con cáncer de mama, incluso jóvenes en la tercera década de la vida. Hablamos de mujeres con 25, 27 años de edad. Y esta reducción en el promedio de aparición del cáncer de mama también se está estudiando por qué motivo podría estarse presentando. Yo creo, porque además algunos estudios lo empiezan a sugerir, que aspectos de la alimentación podrían tener contribución a este fenómeno que se está observando. Por ejemplo, frecuentemente en la ingesta de productos cárnicos también estamos ingiriendo algunos componentes que podrían estarse utilizando para el rápido crecimiento del ganado bovino, porcino, etcétera, sobre todo del ganado bovino y de las aves. En vista de eso, podría haber una influencia no solo en cáncer de mama, sino también, por ejemplo, en cáncer de colon, en cáncer gástrico, incluso no lo sabemos con certeza, pero posiblemente en cáncer prostático también, que también se están presentando en un promedio de vida menor que hace varios años. Entonces también los aspectos nutricios podrían estar influyendo, sobre todo si estamos ingiriendo componentes tipo esteroideos en la alimentación, que, insisto,
frecuentemente se pueden estar utilizando como anabólicos para el más rápido crecimiento del ganado, y de esa manera esa ingesta crónica que hace el ser humano puede estar causando daños a la salud. Los contaminantes en el medio ambiente, doctor, lo que estamos respirando continuamente. Definitivo, y eso ha influido sobre muchos tipos de cáncer. Belén, la conocida como radiación ionizante, que es precisamente la presencia de muchos elementos en el medio ambiente que pueden causar una radiación a baja dosis al ser humano, y claro, las emisiones contaminantes de los motores de combustión, etcétera, pueden estar influyendo de manera directa. Por ejemplo, las emisiones contaminantes en vehículos, en motores de combustión interna, se ha visto que pueden influir en cáncer pulmonar. No solo el tabaquismo es el número 1, pero también en los países y en las metrópolis más contaminadas la prevalencia de cáncer pulmonar es más alta. Y muchos tipos de cáncer están relacionados, ojo con esto, con agentes infecciosos. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino está relacionado directamente con infección por el virus del papiloma humano. El cáncer hepático está relacionado directamente con infección por el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Ciertos tipos de linfoma están relacionados con un virus conocido como Epstein-Barr virus. El cáncer gástrico en una alta proporción está relacionado con una bacteria conocida como Helicobacter pylori. Entonces, también muchos agentes infecciosos son responsables de ciertos tipos de cáncer. En pacientes con VIH, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi está relacionado o está causado directamente por el virus herpes tipo 8, y algunos linfomas en el sistema nervioso central, que son también formas de cáncer, están relacionados con algunos tipos de virus herpes y posiblemente de forma directa con el virus de la inmunodeficiencia del humano. Entonces, vivimos en un mundo en el que, lo habíamos platicado, convivimos con muchos virus, con muchas bacterias, con muchos microorganismos que se han involucrado en el desarrollo de neoplasias. En el caso de cáncer de mama no ha sido tal el hallazgo, todavía nos falta por identificar en el 85% de ellos cuál podría ser la causa etiológica. Asimismo, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez se refiere al panorama epidemiológico por COVID-19 que enfrentan los países europeos con esta segunda ola. Una situación grave la que está viviendo Europa, y Francia, por ejemplo, ha adoptado medidas restrictivas más intensas que las de la primera ola, y España se está conduciendo a ese mismo rumbo, el de adoptar mayor restricción, porque da la impresión incluso de que para el caso de Francia esta segunda ola está siendo más intensa que la primera. Algo parecido podría estar ocurriendo en Reino Unido y en Rusia. En Rusia, por ejemplo, las estimaciones son que se pueda duplicar el número de casos de la primera ola en las próximas 2 semanas. Es decir, que esta segunda ola vaya a ser más intensa y posiblemente de mayor impacto económico que la primera, no hay lugar a dudas con respecto a Europa. Y lo que decíamos, esta ha sido una pandemia migratoria. Vino ocurriendo primero Oriente, Europa, América y luego África, posiblemente en ese orden. Y aquí lo importante es que los países y las regiones que estamos en segundos momentos en esa fase migratoria o en ese fenómeno migratorio de la pandemia, aprendamos la lección. Es muy importante. Y en esto la lección más importante que se debe aprender es que la reapertura económica, las actividades
masivas, como son la propia asistencia a actividades escolares presenciales, los eventos masivos, no se den en tanto no hay verdadero control de la pandemia. Mira, esto que está ocurriendo en Europa no le ha ocurrido ni a China, no le ha ocurrido a Japón, no le ha ocurrido a Vietnam, a Corea del Sur. A los países orientales, incluso que fueron inicio de la pandemia, no les ha ocurrido porque creo que fueron más cautos en los momentos para reapertura y para, por ejemplo, regreso a clases de manera presencial. Y esperemos que no les ocurra. Y esperemos que también muy pronto Europa logre controlar, pero esperemos también que el resto de los países vayamos aprendiendo de esas experiencias. Y nos quedamos en Europa, específicamente en España, desde donde nos reporta nuestra compañera Andrea Escobar, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La segunda ola del coronavirus sigue extendiéndose por España, que ya se acerca al 1.000.000 de contagios pese a las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno en varias comunidades del país. Una de ellas, la capital, Madrid, que entra este lunes en su segunda semana en estado de alarma. Esto significa que los habitantes de la región no pueden salir de la localidad, salvo para regresar a la residencia habitual, asistir a asuntos de trabajo, ir al médico y otras actividades ineludibles. Además de que se han limitado aún más los aforos de los locales comerciales y los espacios públicos. De acuerdo con los últimos datos provistos por las autoridades sanitarias, la ciudad de Madrid tenía una incidencia acumulada de 451 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de otras capitales europeas y de la media nacional que registraba 280 casos por cada 100.000 habitantes. El estado de alarma decretado en la ciudad tiene una vigencia de 15 días, tras los cuales, si el gobierno considera necesaria una prórroga, deberá acudir al Parlamento para pedir su aprobación. En otras ciudades del país también se han impuesto confinamientos perimetrales y otras restricciones. El pasado jueves, el gobierno de la Comunidad de Cataluña, cuya capital es Barcelona, decretó el cierre de bares y restaurantes, así como la suspensión de clases universitarias por al menos 15 días. En las últimas horas, la región ha sumado más de 2.900 nuevos casos y 17 fallecidos. El responsable de la sanidad del país, el ministro Salvador Illa, ha estimado que quedan entre 5 y 6 meses complicados de convivencia con el coronavirus hasta que llegue la vacuna. Se prevé que a finales de año o a principios de 2021, España reciba 3 millones de dosis que ya están comprometidas con una gran compañía farmacéutica que suministrará unos 30 millones de dosis a la Unión Europea. Si esto se confirmara, el ministro ha augurado que el próximo verano tendremos una vida mucho más normal y ha aclarado que el ministerio no sacrificará ningún criterio de seguridad en cuanto a la primera vacuna que se administra en España. Y en temas económicos, el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado un futuro complicado para el país. Según su informe de perspectivas de otoño presentado la semana pasada, la organización ve a España como la peor de las grandes economías avanzadas en el 2020 y prevé que hasta 2023 su deuda pública no baje del 120% del PIB. Reportó desde España Andrea Escobar para el programa Coronavirus La Pandemia. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos de inmediato. Refuerzan las campañas de prevención contra el virus de la influenza H1N1 una vez que está a la vuelta de la esquina la temporada invernal en el hemisferio norte del continente americano. Según la descripción de la propia Organización Panamericana de la Salud, la influenza es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. La infección afecta generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, dolores de cabeza, malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de las gotas de saliva y aerosoles expulsados con la tos, los estornudos y al hablar. La influenza suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales. La mayoría de los afectados se recuperan en 1 o 2 semanas, sin necesidad de recibir tratamiento médico.
Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas con otras patologías como enfermedad obstructiva crónica, asma, entre otras, puede agravarse provocando neumonía y causar la muerte. Para la influenza hay tratamiento y también vacuna, que por cierto ya se encuentra disponible en la mayor parte de las Américas. El organismo internacional recuerda que el lavado de manos puede salvar vidas, ya que reduce en un 50% la incidencia de las tasas de diarrea entre niños menores de 5 años y al mismo tiempo disminuye las infecciones respiratorias a un 25%, informó Rocío López Fonseca. Y hablando precisamente de esta convivencia que tendrá el virus de la influenza H1N1 con el virus que provoca la enfermedad COVID-19, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que para el personal de la salud será un reto diferenciar los signos y síntomas clínicos de influenza y COVID-19. Muchos síntomas de COVID y de influenza son similares y al propio personal de la salud nos va a representar un reto la diferenciación clínica de estas dos patologías. Por fortuna tenemos exámenes de laboratorio que nos ayudan a confirmar uno u otro diagnóstico o eventualmente los dos, porque las enfermedades pueden coexistir. En ese sentido, empecemos por hablar de algunas similitudes y algunas diferencias clínicas que puedan ser de utilidad para quienes nos están escuchando. En primera instancia, las similitudes son, efectivamente, como bien lo señalaba Rocío en su nota, síntomas generales como fiebre, dolor de cabeza que se puede presentar en ambas patologías, malestar general, dolores musculares y articulares, puede existir dolor faríngeo o ardor faríngeo, síntomas catarrales, pueden ocurrir tos y dificultad para respirar en los casos que se complican con neumonía en una y otra patología. Sin embargo, por ejemplo, son más comunes los síntomas gastrointestinales en COVID que en influenza. Y cuando hablo de síntomas gastrointestinales, me refiero a náuseas, a vómito o diarrea y disconfort abdominal en la modalidad de dolor abdominal o de distensión abdominal. Eso es más común en COVID que en influenza. Y los síntomas más distintivos en COVID con respecto a influenza son la anosmia, la pérdida de la capacidad de oler, y la ageusia, que es la dificultad para la percepción de sabores. Cuando se presentan estos dos últimos, casi indudablemente estamos hablando de COVID-19, ya que en influenza se pueden presentar solamente en 1% de los pacientes, mientras que en COVID-19 se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes. Entonces, creo que para abrir boca, estos son algunos de los principales signos o síntomas distintivos de una y otra enfermedad. No habría distinción en cuanto a alguna medida. De hecho, las medidas que hemos adoptado con respecto a COVID-19 las aprendimos o debimos haberlas aprendido en el 2009 con la pandemia de influenza. Y seguramente recordarás, Belén, que ya desde aquel tiempo hablábamos de lavado de manos frecuente, hablábamos del uso de cubrebocas. Posiblemente en el caso de COVID-19 hemos estado más insistentes con respecto al uso de cubrebocas generalizado. En el tiempo de la pandemia de 2009 de influenza, hablábamos mucho del uso de cubrebocas de la persona que tuviera manifestaciones clínicas para evitar la transmisión a los demás. ¿Por qué ahora hemos sido más enfáticos con respecto al uso generalizado? Bueno, porque el porcentaje, y aquí viene otra diferencia, de pacientes asintomáticos, pero que pueden transmitir la enfermedad a los demás, en COVID es más alta que en influenza. En COVID es de entre el 40 y 45%. En influenza
es de solo el 10 al 15%. Entonces, por eso hemos sido más enfáticos en el uso de cubrebocas generalizado en este COVID-19 respecto de influenza. Pero las demás medidas, la distancia, etcétera, aplica prácticamente para todas las enfermedades respiratorias, porque, por ejemplo, lo relativo a la distancia entre personas, pues tiene que ver con lo que conocemos científicamente y perfectamente confirmado de lo que es capaz de viajar una gota del tracto respiratorio, tanto cuando hablamos, como cuando estornudamos, como cuando tosemos, ¿no? Al estornudar pueden viajar incluso hasta 9 o 10 metros de distancia, cuando tosemos alrededor de 3 a 6 metros de distancia, pero cuando hablamos a 1.5 metros de distancia. Por eso la recomendación de que por lo menos se guarden 1.8 metros de distancia, que corresponde a los 6 pies, y si son 2 metros, mucho mejor, y que cuando se tose o estornuda, aún portando el cubrebocas, utilicemos el mecanismo o la maniobra de etiqueta, que es cubrir la vía respiratoria con la parte interna del codo, para que ese estornudo o esa tos represente nulo riesgo para los demás. Otra gran diferencia que nos debe ayudar a los clínicos y que además ayuda a las personas a orientar un poco y diferenciar entre ambas patologías. Primer punto, periodo de incubación. Recordemos que el periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la llegada del patógeno y el inicio de los síntomas. En influenza el periodo de incubación es más corto, es de entre 2 y 4 días, el promedio son 3 días, mientras que en COVID-19 el periodo de incubación son 5 días y medio aproximadamente promedio. Claro que en COVID puede ser tan corto como 2 días y tan extenso como 14 días. Pero difícilmente en influenza vamos a tener un periodo de incubación tan amplio como 14 días. Entonces, otra gran diferencia, el periodo de incubación de influenza es más corto de COVID. Entonces, esto quiere decir que si alguien estuvo en contacto con una persona con síntomas respiratorios y en 2 días desarrolla manifestaciones respiratorias similares o fiebre, o tos o cefalea, ese periodo de incubación tan corto sugiere más influenza que COVID-19. ¿Y en cuanto a la duración de los síntomas o de la enfermedad, doctor? En cuanto a la duración de los síntomas, en general, influenza es más corta la duración. Influenza habitualmente tiene 7 días de sintomatología. Y en un momento hablamos de la gravedad y además de la letalidad también. 7 días, mientras que COVID-19 puede tener en los casos leves sintomatología de 10 días aproximadamente, promedio, 10 días, pero en los casos graves o en los casos críticos, evidentemente esto se puede prolongar mucho más tiempo. Entonces también influenza, periodo de sintomatología más corto, y COVID-19, sintomatología más larga. Los pacientes con influenza tienen también riesgo de agravarse y, por supuesto, hay riesgo de muerte. Los pacientes con mayor riesgo son los pacientes en los extremos de la vida, particularmente los adultos mayores. También influye obesidad, también influye diabetes, enfermedad cardiovascular, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de manera muy similar a lo que ocurre con COVID-19. Son casi los mismos grupos de mayor riesgo, mujeres embarazadas de igual forma. Sin embargo, si nos profundizamos un poco al punto de vista molecular, ¿por qué los síntomas de COVID-19 son más extensos y tienen una mayor variedad con respecto a influenza?
Primero, es porque, de nuevo, el receptor celular que recibe al virus de COVID-19, a este nuevo coronavirus, en la proteína de su superficie conocida como proteína espicular, ese receptor llamado enzima convertidora de angiotensina tipo 2 se encuentra distribuido en un mayor número de células de nuestro organismo, en el pulmón, en el cerebro, en el corazón, en los vasos sanguíneos, hígado, tracto gastrointestinal, etc. No así el receptor que recibe a la proteína de la superficie del virus de la influenza, que ahí particularmente es una proteína conocida como hemaglutinina. Esta diferencia hace que los síntomas de influenza no sean tan amplios, sino más enfocados al tracto respiratorio. Pero el paciente que tiene influenza puede desarrollar una neumonía grave que también es de tipo intersticial y también es de clasificación atípica, parecida a la de COVID, con algunas diferencias, por ejemplo, radiográficas, de las que podemos hablar también en un momento más. Entonces, pero precisamente es posible que eso genere una diferencia también en la letalidad por ambos virus. Influenza mata a menos del 1% de quien la padece, mientras que COVID-19 sabemos que llegó a causar una letalidad que se acercó al 8% global. Ha disminuido de nueva cuenta y de nuevo se encuentra como a inicios de la pandemia en el 3.5 aproximadamente. Pero menos de 1 a, digamos, promedio 5 es una gran diferencia. Vamos a la pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de este programa especial de coronavirus, la pandemia. ¿Cómo se puede diferenciar entre los síntomas de COVID-19 e influenza? Los expertos advierten a la población y hacen un llamado también para intentar definir cuándo se trata de unos síntomas y cuándo se trata de otros. Una atención a tiempo oportuna puede marcar una gran diferencia. En gran parte de América Latina, la temporada de frío ya comenzó y con ella llegan también las enfermedades respiratorias como las influencias, por lo que los médicos deben estar al pendiente de los síntomas que presenten los pacientes para evitar que evolucionen las enfermedades, sobre todo las virales para las que sí hay tratamiento como la H1N1, explica el especialista en salud pública, Leandro Hernández Barrios. Digamos, en relación a la sintomatología, es muy probable que sean muy parecidas las dos enfermedades. Acordémonos, ambas son enfermedades respiratorias, tanto COVID como influenza. Sí, va a haber, si acaso, alguna ligera diferencia, pero esa nos la va a dar cada paciente, no es algo muy prácticamente estudiado, ¿sí? Porque sería para nosotros nuestro primer caso. Y en relación a tener que diferenciarla, creo que más bien se dará bajo el estudio del panel viral. Es muy probable que posiblemente nos ayude a diferenciar un poco más la fiebre, ¿sí? Y algunas otras sintomatologías que se vayan observando, pero creo que aquí la clave para estas dos patologías va a ser más que nada el estudio de laboratorio. Si el resultado del laboratorio donde nos diga cuál es el virus que nos está afectando. La Organización Panamericana de la Salud explica que los virus de la COVID-19 y de la influenza tienen presentaciones clínicas muy parecidas,
Ambos causan enfermedades respiratorias, con una gran variedad de casos que pueden ser desde afecciones asintomáticas o leves hasta enfermedades graves y muertes. En segundo lugar, ambos virus se transmiten por contacto, gotitas y aerosoles. Como resultado, las mismas medidas de salud pública como la higiene de manos y el uso de cubrebocas son acciones importantes que pueden tomarse para prevenir ambas infecciones. La velocidad de transmisión marca una diferencia importante entre ambos virus. El virus de la gripe tiene un periodo de incubación medio más corto. Esto es el tiempo que pasa desde la infección hasta la aparición de síntomas, y un intervalo de serie es más corto que el virus de la COVID-19. Se estima que el intervalo de serie del virus de la COVID-19 es de entre 5 y 6 días, mientras que en el caso del virus de la gripe o influenza es de 3 días. Esto significa que la gripe puede propagarse más rápidamente que la COVID-19, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que hay una preocupación entre el sector médico para la atención de pacientes graves por COVID-19 al carecer de fármacos para el tratamiento. Los profesionales de la salud tuvimos afortunadamente 2 herramientas básicas para contener la pandemia de H1N1. El primero de ellos fue un medicamento que todavía está en el arsenal terapéutico para la influenza, que es oseltamivir. Oseltamivir surge más o menos en agosto del 2009. La pandemia de influenza H1N1 inicia aproximadamente en marzo del 2009 y se considera que el origen es México, en una población en Perote, Veracruz. Pero ya para agosto teníamos oseltamivir, que es un fármaco tan útil en influenza H1N1 que en un par de días el paciente está sin fiebre, sin dolor de cabeza, está con una mejoría significativa. Y además, este medicamento en ese tiempo lo pudimos utilizar exitosamente como profilaxia post-exposición. ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene contacto con un paciente, la primera pregunta es, para evitar desarrollar la enfermedad, ¿puedo tomar algo como preventivo? Eso se llama profilaxia post-exposición. Pues los lineamientos internacionales sí sugirieron en aquel tiempo el uso de profilaxia post-exposición con oseltamivir, y se observó que reducía mucho el número de personas que desarrollaban síntomas de la enfermedad habiendo estado en contacto con un caso de influenza. 2 meses más tarde o 3, por noviembre, viene la vacuna contra H1N1. Entonces teníamos vacuna para influenza estacional y teníamos vacuna para H1N1, que muy rápidamente tuvo distribución a nivel mundial y que ayudó mucho a contener la pandemia de H1N1. Entonces, esa es una gran diferencia, Belén. En este momento, los profesionales de la salud seguimos muy preocupados por no tener un fármaco que de manera contundente nos ayude a resolver la infección en la etapa aguda de COVID-19. Y de igual manera preocupados, pues porque ha tardado la aparición de la vacuna. Sabemos que vienen buenos prospectos ya en fase 3 de estudios clínicos y que posiblemente entrando el 2021 los podamos tener a disposición. Pero pues esto inició en diciembre del 2019, ha tardado más, aunque originalmente pensábamos que iba a tardar más la vacuna contra COVID-19, esperemos que realmente la podamos tener a finales de año, inicios del 21, y esto seguramente va a cambiar mucho el panorama de COVID-19, pero no tenemos un fármaco. Hace 10 días los NIH en los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud, publican las guías terapéuticas para pacientes con COVID-19 y lamentablemente exhiben
un buen número de revisiones de la literatura internacional que de hecho hemos estado comentando en esta mesa, en donde pues muchos de los fármacos que originalmente fueron buenos prospectos o teníamos mucha esperanza cifrada en ellos, como fue hidroxicloroquina con o sin acitromicina, como fue el caso de Kaletra, la combinación de lopinavir con ritonavir, como fue el caso de interferones, como fue el caso incluso de remdesivir, el fármaco que dicen haberle dado al presidente Donald Trump. Todos estos fármacos están quedando a la saga porque se ha observado que no hay suficiente peso de la evidencia científica estadística para su recomendación, lamentablemente. Entonces, ¿con qué nos estamos quedando? Nos estamos quedando por el momento con dexametasona para los pacientes graves, con heparina para estos pacientes graves. Nos estamos quedando, por supuesto, con mucho monitoreo y con actuación inmediata, decisiva para aquellos que van a requerir, por ejemplo, oxígeno suplementario o intubación endotraqueal. Pero un fármaco como tal no lo tenemos por ahora. Y eso, dicho sea de paso, sí nos genera un poco de desesperación a los profesionales de la salud porque cualquier profesional necesita herramientas y todavía estamos endebles en ese sentido. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre las dos pandemias por el momento. Prominentemente afecta al tracto respiratorio, desde la faringe y puede esto afectar hasta los campos pulmonares. Sí puede afectar otros órganos, pero puede afectar a otros órganos predominantemente como derivado de la falla multisistémica que se puede producir por una inflamación importante sistémica. Pero el órgano predominantemente afectado es el tracto respiratorio. Secuelas. Los pacientes con influenza grave sí pueden tener la secuela de fibrosis pulmonar, parecido a la secuela que están teniendo los pacientes con COVID-19. Pero, otra diferencia, es mucho menor el porcentaje de fibrosis pulmonar como secuela de influenza que el que estamos observando con casos graves de COVID-19. Y por otro lado, también los pacientes con influenza que tienen neumonía por este virus pueden tener infecciones secundarias bacterianas, sobre todo los que requieren hospitalización, que por ende van a necesitar, además de los antivirales contra la influenza, fármacos antimicrobianos, antibióticos para bacterias que causan infección secundaria. En los niños, además de la afectación al árbol pulmonar cuando sufren de una influenza grave, frecuentemente pueden tener conjuntivitis importante, pero también pueden tener otitis aguda, y a veces esas otitis agudas pueden también tener infección bacteriana secundaria. Entonces estos niños también pueden tener ruptura de la membrana timpánica como parte de un cuadro clínico de influenza que se ha complicado con alguna infección bacteriana. Sin embargo, esto lo estamos viendo más frecuentemente en COVID. Vamos a Honduras, desde ahí nos reporta nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica. Naomi, te saludamos, adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Tras 7 meses de haber cerrado el país por la pandemia del COVID-19, Honduras abre sus fronteras terrestres este lunes. Se amplían los horarios de detención de las aerolíneas y se continúan con las medidas para facilitar la actividad económica. Las medidas de bioseguridad de tránsito terrestre serán las mismas que adoptaron para los viajes aéreos. Confirmación de no ser portador del virus, uso de mascarilla obligatorio, entre otras medidas que deben tomar. En nuestro país están próximas las elecciones primarias y el Consejo Nacional Electoral
rechazó la recomendación de expertos orientadas a celebrar los comicios primarios durante 2 días consecutivos para evitar aglomeraciones y posibles contagios del coronavirus. El CNE afirma que implementando las medidas de bioseguridad necesarias se pueden realizar los procesos en un solo día, organizando un paquete tecnológico que incluirá todo el apoyo logístico como gel, alcohol y mascarillas, mientras afuera del centro de votación la autoridad del orden velará por la implementación de la distancia que exige el protocolo. Por otro lado, el Hospital Móvil de San Pedro Sula ya recibió a sus primeros pacientes luego de 3 meses de espera. Se preparó para contar con 91 camas, pero debido al reducido espacio entre cada una de ellas, se decidió dejar solamente 61 camas. También mencionó que estas podrán ser trasladadas a otros centros asistenciales, en caso de presentar una segunda oleada del virus en el país. Pese a que en nuestro país aumentan las cifras a más de 88.400 casos, con el lamentable deceso de más de 2.500 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 34.900 personas recuperadas. Debido a esto, el toque de queda se extendió hasta el 25 de octubre, continuando con las medidas de salida por terminación de dígito de identidad, ampliando el horario de circulación de 5 de la mañana a 10 de la noche. Recordamos siempre a todos los hondureños que no bajen la guardia, ya que por su seguridad y la de nuestras familias deben seguir las medidas de bioseguridad y les recordamos que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus la Pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.